Dice Juan 11:23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Levante allí su mano. Señor, habla a nuestros corazones en este día. Estamos dispuestos a recibir tu palabra con humildad, con sencillez y con disposición de corazón, sin prejuicios, sin dogmas, sin misterios, sin rodeos, sin argumentos. Queremos recibir la palabra de vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale que está a su lado: no te he dicho que si crees, verás la soberanía de Dios. Díselo: no te he dicho que si crees, verás la soberanía de Dios. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor. Si tú crees, vas a ver la soberanía de Dios operar en tu vida. Amén. Y la soberanía de Dios, para los que entendemos la palabra del Señor, la soberanía de Dios jamás es impuesta. Dios no impone su soberanía. La soberanía de Dios nace de una relación de intimidad con Él. Dios no se impone. Usted está aquí hoy en esta mañana no porque Dios puso un cuchillo en su cuello. Usted no es cristiano por obligación. Usted no es cristiano porque su abuelita o su tatarabuela o la tía Juana o la tía Petra es cristiana. Usted es cristiana porque tiene una relación íntima con el Señor. Amén. Y si no la tiene, entonces usted debe ponerse a cuenta con Dios. Y usted tiene que volver a tener un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Recibirle en su corazón. Cuando leía Juan capítulo 11, porque lo que estoy predicando hoy no lo predico por tradición, lo vamos a predicar por revelación, porque se nos ha revelado, no porque hoy la Iglesia Católica y el mundo entero y los religiosos del mundo entero hablan de la resurrección de Jesús. Jesús no resucitó hoy. Jesús no resucitó en la Semana Santa. Jesús sabemos que resucitó. Amén. Y nosotros celebramos el día del Señor porque Él resucitó un día. Amén. No sabemos si fue en marzo, no sabemos si fue, según el calendario judío, en realidad no tiene nada que ver con esta fecha. Pero la tradición nos ha hecho comer pescado. Aunque yo no comí pescado en toda... esta mañana que desayuné pan con sardina. Pero la tradición nos ha hecho comer pescado, que comer carne, que es malo porque te conviertes en ¿qué? En toro, en vaca. No sé. Y todo ese cuento que la tradición nos ha hecho creer. Pero como la salvación ni la santidad ni la vida eterna tiene nada que ver con eso, porque la palabra del Señor dice que no es por comida ni por bebida, sino que es por el Espíritu Santo. Amén. Eso es el poder de Dios, eso es el Evangelio. Entonces, la relación de la revelación
de la soberanía de Dios nace de intimidad con Él. Por eso es que la amistad que tenía Lázaro y sus hermanas con Jesús fue la plataforma, porque Dios construye, iglesia, Dios construye una plataforma, la prepara para manifestar su soberanía en nuestras vidas. Y la relación de amistad que existía entre Lázaro y sus hermanas con Jesús fue la plataforma que el Señor preparó para la manifestación de su soberanía en la vida de Lázaro y de toda esa familia que estaba reunida en ese lugar. El poder soberano de Dios actúa no con el propósito de dar un show. Dios no es showcero. ¿Está escuchando? A Dios los shows no le gustan. Dios es un Dios que manifiesta su poder y manifiesta su soberanía para impactar la fe del incrédulo. La gente que no cree es impactada cuando ve el poder de Dios obrar en la vida de alguien. ¿Qué hace que el incrédulo crea? La manifestación del poder del Señor. Usted va a un lugar y usted ora por una persona que necesita oración, y esa persona va a ser impactada por esa manifestación de poder. No es un show mediático, porque Dios opera todo en su momento. Marta le dice al Señor y María: ¿por qué tardaste tanto? Ya mi hermano ha muerto. Y Jesús le dice: todo opera en el reloj de Dios. Todo lo que ocurre está determinado por el propósito de Dios. Y la enfermedad de él y el proceso que él está viviendo y todo lo que va a pasar y va a acontecer ocurrirá conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Una de las cosas que me impactan de este pasaje es que la predicación cristiana se centra en el hecho de que Dios resucitó a Jesucristo. Si nosotros predicamos el Evangelio y el Evangelio no está respaldado por el poder de la resurrección de Jesús, en vano es nuestra predicación. Nuestra predicación carece de poder y de autoridad, porque toda la esencia del Evangelio está plasmada en dos verdades. Una, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y dos, Jesucristo resucitó al tercer día. Esa es la realidad de nuestra fe. En esas dos verdades reposa la realidad del poder del Evangelio. El Evangelio que tú vives, el Evangelio que tú predicas a la gente, el Evangelio que se anuncia desde este altar, desde esta plataforma, desde este púlpito, está fundamentado en esas dos verdades. Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Y no solo murió, sino que también se levantó de los muertos. Y esa es la verdad fundamental del Evangelio. Por eso es que ninguna religión tiene el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo, que tiene las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el autor de nuestra fe es Jesús y Él está vivo. Amén. Él vive y vive para siempre. Quiero que tomes notas de algunas cosas que voy a compartir. Lo que Jesús le está diciendo a Marta y le está diciendo a María es el fundamento de nuestra fe en Él. Jesús le dice: yo soy la resurrección y soy la vida. Y cuando Él está diciendo eso, le está diciendo a ella: el Dios
que tú conoces es un Dios soberano. Tiene soberanía sobre la muerte y tiene soberanía sobre la vida. El Dios que tú predicas es un Dios soberano. Y la resurrección de Cristo significa que el Señor es soberano para justificarnos ante Dios. Romanos capítulo 4, verso 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted es justo no por lo que hace, no por lo que es, sino que el Señor lo declaró justo, no solo por su muerte, sino también por su resurrección. La Biblia dice que por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz, oído acá, de tener una relación de comunión con Él. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, y todos estamos separados del Señor. ¿Está escuchando eso? Todos estamos separados del Señor. La dádiva de Él es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otra alternativa. Isaías capítulo 59. Esté alerta porque vamos a compartir mucha palabra. ¿Está acá? Porque usted vino a eso, ¿no? Usted no vino a otra cosa. No vino a ver un espectáculo, porque aquí no somos muy espectaculares. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la triste realidad. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 3, dice una verdad que es tremenda. Pablo dice que nosotros, usted y yo, aquí no hay excepción. No, que yo soy bueno, que yo no fumo, que yo no bebo, que yo esto, que yo aquello. Yo soy santo. No, mire, yo no me comparo con nadie, yo estoy fuera. No, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 3, que éramos, oído, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Está escuchando? Éramos por naturaleza hijos de iras. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley de Dios. Éramos transgresores, erramos el blanco. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Hermanos, si nosotros no tuviésemos un Salvador como Jesucristo, nosotros estuviésemos fritos toditos. Fritos, totalmente fritos. Pero Dios envió a su Hijo. Él es la prueba de su justicia en nosotros. Y por esa justicia, usted y yo somos justificados. Él tomó nuestro lugar. Amén. Nosotros éramos más feos que un carro por debajo. Jesucristo vino y entregó su vida en la cruz para que usted y yo fuésemos declarados justos ante Dios. Yo siempre tomo ese ejemplo, que cuando el Padre nos va a mirar a nosotros, nos ve a través de Jesús. Es el ejemplo que Pablo da. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ese no era el lugar que nos pertenecía. El lugar que pertenecía a nosotros era la cruz. Pero el Señor nos sentó con Él luego que resucitó. Porque la resurrección es la garantía de que nosotros fuimos justificados
justificados. Es la confirmación de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso es que usted, dígale que está a su lado, sacuda, no dudes de lo que el Señor hizo por ti. No dudes, porque la confirmación de que lo que Cristo hizo en la cruz fue recibido por el Padre fue que Jesús resucitó. Y ahí sí el Señor no tiene absolutamente ninguna duda de lo que Él hizo por nosotros. Por eso usted puede caminar seguro, mi hermano. Yo puedo caminar seguro y estar tranquilo. Amén. Que ninguna plaga tocará mi morada. Nada podrá hacerme frente en los días de mi juventud. Amén. Porque así como el Señor estuvo con Moisés, estará también conmigo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Mire, la soberanía de Dios se revela a través de la resurrección, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Hay unos pasajes acá que anoté. Hechos capítulo 2, verso 24. Hechos capítulo 2, verso 24. Mire lo que dice. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Wow, ese pasaje está candela. ¿Está escuchando? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella. Romanos 6:9. Para los que están tomando nota, de Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Miren lo que dice Romanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Wow. Lo repito, sabiendo que Cristo, esta palabra nos está ministrando hoy. Nos está ministrando. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Alabado sea Dios. Apocalipsis 1:18. Oído. Mire lo que dice Apocalipsis. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso está tremendo. O sea que Cristo resucitó, venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Por eso es que usted no puede tener temor de la muerte. Usted no puede tener miedo al castigo que viene después de la muerte. Porque la Biblia dice, y fue el pasaje que compartí esta mañana en el devocional, la Biblia dice, 1 Corintios 15, verso 55 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Vamos, responde, muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Esto no son cuentos de Condorito. Esto es palabra de Dios. El Señor le está diciendo a Marta y a María: Marta, quien te habla es el soberano Dios.
Quien te está hablando te está diciendo que es la resurrección y es la vida. No te está hablando cualquiera. Te está hablando el que es la resurrección y la vida. El que venció la muerte. El que tiene el poder para deshacer el efecto de la muerte. Por eso no tienes que tener temor. ¿Me está escuchando? Si usted ahorita, Dios permite que estire la pata, usted se va con Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la tercera cosa que me revela a mí la soberanía de Dios en cuanto a la resurrección de Jesucristo es que yo, dígalo personal, en primera persona, diga yo estoy unido con Cristo a través de su resurrección. ¿Está escuchando eso? Romanos 6:4 lo dice. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oído. Usted y Él son uno. Nosotros somos uno con Él por causa de su resurrección. Pero hay un pasaje mucho más poderoso todavía para los que están despiertos en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Esto es para los que están reactivos, que vinieron a comer. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Está escuchando? Aguará, dijera un barquisimetano, un guaro. Naguará. Mas por Él tú estás en Cristo, el cual ha sido para ti hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces tú estás unido a Él, estás con Él, porque cuando tú crees en Cristo, esto no es una religión. Esto no es, yo tengo una familia en Margarita, mi familia, tengo familiares que viven allá, mi hermana menor vive allá están ellos. Y una de mis sobrinas estaba visitando los 7 templos. Entonces ella puso una foto allí de un Cristo, hermano, muerto dentro de una urna de cristal, una caja de cristal. Ese pobre Cristo ahí todo anémico, todo flaco, todo escachalambrado. Aló. Todo desnutrido, como que tenía meses que no comía. Y la gente tomándole fotos y tomándose selfies con ese Cristo ahí muerto, escachalambrado. Ese no es el Cristo que tú y yo predicamos. Y ese tampoco es el Cristo de la Biblia. Cuando tú crees en el Cristo de la Biblia, entonces tú te unes con Él. Amén. Significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, Él no ve nuestra realidad humana, sino que Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él y estamos en unión con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta unión con Cristo solo es posible a través de su resurrección. Es lo que dice la Biblia. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, vamos a la palabra. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versos 5 al 6. Que se escuchen esas hojas ahí. Bueno, el dedito ahí. Clic, 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 clic. Efesios 4,
verso 5 y verso 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está escuchando eso? Esa es la unión que nosotros tenemos con Él. Pero Pablo remata, agárrese para que escuche el remate que le da Pablo a esta verdad en Colosenses 2:12. En Colosenses 2:12, Pablo le mete un palo cochinero al diablo. Y le dice al diablo: diablo, escucha la palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Amén. Y el diablo dice: ay, 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 y sale corriendo, porque Cristo está vivo y reina y estamos unidos con Él en esa palabra bendita. Entonces, aquí la realidad es, hermano, que la unión que nosotros tenemos con Cristo está fundamentada en que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora, Pablo utiliza una analogía que es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas del esposo pertenecen a la esposa y las cosas de la esposa pertenecen al esposo. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por esa unión con Él. En Efesios capítulo 5, Pablo ilustra eso. En el verso 29 y verso 30, Efesios 5, 29 y 30, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. O sea, que esto no es cuento de camino, hermano. Esto es verdad. Por eso es que donde tú te paras, no se para cualquier tonto, no se para cualquier persona. Se está parando un representante de Jesús, la misma imagen de Cristo parada allí. Y tú no necesitas vestirte de morado, ni cargar una crucecita, ni andar de rodillas, tirado en la calle, dando golpes de pecho, porque ya tú estás claro de lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Y estás claro también de cómo el Señor se levantó de entre los muertos. Y al levantarse de entre los muertos, tú te levantaste con Él también. Y estás vivo por esa gracia. Estás vivo por esa gracia. Tú estás vivo por esa gracia. La soberanía de Dios se revela en la resurrección, en que Cristo confirma la verdad de las Escrituras. La palabra que tienes en tus manos es verdad, no es como dicen los gnósticos o los filósofos, que el papel aguanta todo. Eso que está allí escrito es rema de Dios, es palabra revelada. Por eso es que Isaías 53 y el Salmo 16, que son algunas de las profecías del Antiguo Testamento, cuyo testimonio testifica de que Cristo murió y resucitó. Tú lees esos dos pasajes y te das cuenta. Isaías 53 termina el Señor declarando que Él le da parte entre los fuertes. Amén. Que Él lo levanta entre los fuertes. Porque Isaías 53, lo voy a leer para que usted lo escuche. Dice: pero quiso el Señor, eso está el verso 10, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. ¿Será que un muerto va a ver su descendencia?
No. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esa profecía se cumplió cabalmente en Jesús. Pero la del Salmo 16 es mucho más poderosa. Dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Salmo 16, verso 11. Verso 10 y 11. Para los que toman nota. Entonces, la soberanía de Dios se revela en la resurrección de Cristo por el cumplimiento de su palabra. Pero también, oído acá, se revela en que la soberanía de Dios en la resurrección de Cristo prueba que el evangelio es verdadero, papá. Es verdadero. Aquí no estamos predicando cuento de camino, ni historias de Condorito. Porque la Biblia dice en Hechos, en 1 Corintios 15:4. Lo voy a leer para que usted lo oiga. Porque la fe entra por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Escuchen. Además os declaro, hermanos que están sentados acá en esta mañana, el evangelio que os he predicado todos estos años, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, aquí no hay cuento de camino. Ahora, si usted quiere andar con su crucecita aquí, con ese Cristo ahí todo pálido, todo golpeado, con un pañalito Securexa, porque tiene problemas de retención de líquido y todo eso. Ese no es el evangelio. El evangelio que usted ha escuchado es un evangelio de poder. Es el evangelio del Cristo resucitado, del Cristo que se levantó de entre los muertos. Y el mensaje que los apóstoles predicaron era ese: señores, el Cristo nuestro está vivo. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. No predicamos otra cosa sino eso, que Cristo está vivo, tiene poder, y como Él está vivo, los demonios se tienen que sujetar, y la enfermedad se tiene que sujetar, y la brujería tiene que retroceder, y la enfermedad tiene que huir, y el cáncer se tiene que secar, y los demonios tienen que apartarse, quitarse del camino, porque ese es el Cristo que nosotros predicamos. Sin eso, lo que nosotros predicamos es vano. No tiene sentido que usted persevere. Entonces, pues continúe su vida desordenada y viva su locura y viva su mundo, si usted siente que lo que usted predica no tiene poder. Pero Primera de Pedro, capítulo 1,
Miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién más que Pedro tiene autoridad para decirnos a nosotros esto que vamos a oír en esta mañana? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces Pedro traiciona a Jesús, lo niega, pero cuando lo ve vivo otra vez a la orilla de aquella playa del mar de Galilea, Pedro queda convencido de que su esperanza en Cristo es real. Cuando el Señor se consigue con Pedro, el Señor es tremendo, hermano. El Señor sabe golpear la incredulidad. ¿Sabe lo primero que hizo el Señor cuando aparece a los apóstoles en la orilla? Les montó un pescado, un tremendo pargo así grande, como de 10 kilos. Se los puso a asar y les guardó comida y les preparó comida. Y dice que comió con ellos. Comió con ellos. Cuando Pedro ve aquello se escandaliza y dice: Dios santo, verdaderamente. Y yo lo negué, y yo no creí, yo viví en incredulidad. Y luego el Señor aparta a Pedro y comienza a tener aquel diálogo con Pedro referente. Y fíjate que no le reprochó absolutamente nada, solamente le mostró que era él. Y eso le derrumbó a Pedro los argumentos. Pedro entendió: nada, metí la pata pero de jonrón, pero el Señor lo restauró, porque Dios es un Dios de restauración. Lo restauró, lo volvió a colocar en el lugar donde pertenecía. Al lugar, la posición que Pedro tenía, el Padre se la devolvió, lo volvió a colocar allí. Y sobre esa fe, fíjense que el Señor no toca la incredulidad de Pedro, el Señor toca la fe, y sobre esa fe Él edificó a la iglesia. ¿Está escuchando? Entonces la resurrección de Cristo revela la soberanía de Dios y prueba, número 6, que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. No es cualquier personaje, no es cualquier cosa. No son las series esas de Netflix y los cuentos de Semana Santa. No, es el Hijo de Dios. Jesucristo, oído acá a la palabra que usted va a oír. Romanos 1:4, Hechos 13:33, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por resultado de ¿qué? De su resurrección de entre los muertos. Léalo conmigo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Allí los judíos quedaron locos de perinola. Y todos los incrédulos de aquel tiempo, porque Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos que no le recibieron, que procuraron ocultar el hecho de su resurrección, quedaron, hermano, reventados y confundidos. Satanás montó una fiesta, un bonche, contrató unos DJ internacionales, armó una fiesta, y el Señor la fiesta se la saboteó, porque al tercer día la tumba se abrió, hermano, y los demonios tuvieron que ser aplastados, hermano, en el nombre del Señor. Por eso es que el Cristo suyo no es cualquier cosita de Cristo, hermano. Es un Cristo poderoso. Amén.
que venció la muerte y venció todas las cosas, derrotó al diablo y a todos sus demonios en la cruz y en su resurrección. Amén. Si Jesús hubiera muerto y hubiese quedado muerto, él hubiese sido como millones de personas normales, una historia más. Pero qué interesante cómo Cristo marcó la historia antes y después. Y cómo la iglesia tiene vida en eso. ¿Qué es lo que mantiene viva la iglesia? Esa verdad. ¿Qué es lo que mantiene viva tu fe? Esa verdad. Amén. Esa verdad te mantiene vivo. Que tú sepas dónde tú estás parado. Que tú sepas quién eres en Cristo. Y hay una verdad aún mucho más poderosa. Que cuando tú entiendes la soberanía de Dios, manifestada a través de la resurrección de Jesucristo, comprendes que por causa de eso el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia. Fue derramado en sus corazones el Espíritu Santo por causa de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, papá, entonces nosotros no tuviésemos al Espíritu Santo con nosotros hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La resurrección de Cristo es la llave que abrió las ventanas de los cielos para darle acceso al Espíritu Santo para descender sobre la vida de la iglesia. Cuando los apóstoles estaban reunidos, los 120 allí en el aposento alto, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y todos fueron testigos, oyeron aquel estruendo tremendo que descendió. Y todos vieron las lenguas que estaban repartidas como de fuego sobre la cabeza de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero hay una verdad que no podemos pasarla por alto y que es muy importante. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 2. Biblia. Hechos 2. Verso 39. Hechos 2:39. ¿Están aquí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No andan viajando en la nebulosa? Pensando en el bagre guisado con leche de coco que dejaron allá montado. Sabroso. Gloria, se me hizo agua la boca. Esta verdad nos abriga a todos nosotros hoy, domingo 20 de abril. 10:53. Esta verdad nos abraza. Escúchela. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. ¿Para quién? Para tus hijos. Escucha. Para tus hijos. Para tus hijos. Pastor, pero ellos no son. Para tus hijos. Ellos no han creído. Para tus hijos es esta promesa. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso es que cuando usted cree en ese Cristo resucitado,
El Señor no lo sella a usted con otra cosa, sino con el Espíritu. Efesios 1, versos 13 y 14 dice que Él lo sella a usted como garantía de que usted es propiedad de Él, de que usted le pertenece a Él, de que su vida, todos los días de su vida, usted es de Él. Y usted se puede apartar, oído acá, usted puede estar apartado, se va unos días, se pone allá a bailar Karol G y se mete a rumbear, a tomar, a beber, a vivir su vida loca, pero usted está sellado. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Y usted está estirando la pata y el Señor lo está salvando por fuego. Pero usted no va a morir. Usted no se va a salvar así. Dígale que está a su lado. No, ¿qué va? Yo voy a servir al Señor y voy a adorar al Señor y voy a honrar a Dios. Yo no voy a perder un tesoro tan preciado. Y hay cristianos que dicen, bueno, si no me salvo ahorita, me salvo en la gran tribulación. Si tú no te salvas ahorita, en la gran tribulación menos, papá. Porque en la gran tribulación vas a llevar, pero te van a agarrar y te van a mochar la cabeza para que niegues a Cristo. Y cuando veas esa tremenda espada que te va a cortar la cabeza, si ahorita te da miedo servir al Señor, imagínate con una espada en el cuello que te van a mochar la cabeza. Ahí dice, sí, el anticristo es mi salvador. Ahí estás fregado. Estás acá en esta mañana. Entonces la evidencia de una vida transformada es el poder de esa resurrección operando en nosotros. Y sentir al Espíritu Santo es lo más precioso que podemos experimentar. Sentir a Dios en nuestras vidas, esos ríos de agua viva, cuando tú estás hablando de Él, cuando le estás adorando, cuando estás en tu cuarto a solas allí con el Señor, cuando estás leyendo la palabra y sientes el alimento que te está nutriendo por dentro, sientes que es más sabroso que un pan relleno, sientes que es más rico que cualquier cosa que puedas comer. Esa es la vida que Dios te ha dado a través de su resurrección. Amén. Y hay algo mucho más espectacular que se revela a través de la soberanía de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Y es que Él nos ha dado a nosotros una esperanza viva. Una esperanza viva, no muerta. Una esperanza viva. Yo quiero que estés aquí. Ya yo estoy por terminar, pero quiero que leamos algunos versículos que nos van a alimentar en esta mañana. Entonces los cristianos tenemos una esperanza tremenda. ¿Por qué, pastor? Porque nuestros pecados han sido borrados y hemos sido justificados delante de Dios. Pablo escribe en Romanos 8, 33 y 34. Mira lo que Pablo dice. Aquí alertas acá. Alerta, que apenas estamos entrando en la ensalada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Tu comadre, tus enemigos que gritan a viva voz, y eso que es evangélico. Porque esa es la palabrita, eso que es evangélico. ¿Qué evangélico va a ser? Porque la gente, mientras tú te comportes como un tonto y les soportes y les aguantes y te la cales y te dejes que te humillen, que te maltraten, que te traten como te da la gana, que tú te dejes robar, que te dejes quitar las cosas y seas un bobo, ahí sí eres evangélico. ¿Está acá? Pero entonces cuando tú te defiendes
o buscas la manera de enfrentar las situaciones o de solucionar, ahí eres el diablo. Tú no eres evangélico nada. ¿Ah? Porque los evangélicos tienen que dejarse montar la pata, meterse el dedo en la boca, que te pasen por encima, que te aplasten, que te humillen, que todo, porque eso es ser evangélico. No diga amén. Si usted es evangélico así, usted está bien pelado. Usted está bien pelado. No, tú eres evangélico, entonces tienes que calarte todas las humillaciones de la gente. Calártela, que te dejen, que te humillen, que hablen de ti, que te quiten, que hagan contigo lo que le dé la gana, porque tú eres evangélico. Y cuántas cosas a veces por estar en paz con los hombres nosotros toleramos y soportamos. ¿Ah? Cuántas cosas, cuántas humillaciones, cuántas difamaciones aguantamos. ¿Cuántas cosas le soportamos a la gente por tratar de tener el testimonio? ¿Ah? Pero igual la gente habla y dice y coletea contigo. Pablo dice, oído, verso 34, hijo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es nuestra esperanza. ¿Quién te puede a ti quitar esa esperanza? Nadie. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que nos sostiene en medio de las batallas de la vida, en medio de las situaciones de la vida. Esa es nuestra esperanza. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en algún momento con Él. Porque es la promesa que Él nos ha entregado a nosotros. Amén. Primera de Corintios 15, 20 dice que Él es la primicia de la resurrección de la muerte. Y Él es el precursor. Él murió primero y resucitó primero para que todos los creyentes en Él experimentemos también esa resurrección en su tiempo. ¿Cómo será? No lo sé, pero si yo veo a mi mamita bella, le voy a pedir permiso al Señor para saludarla, abrazarla, darle un besito y vaya para allá que yo me vengo para acá. Vamos a adorar al Señor. Amén. Pero Dios nos va a dar la oportunidad de experimentar eso, de vivirlo. Amén. Vamos a disfrutar la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados, transformados, redimidos completamente. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Y si en esta vida, oído acá, sufrimos dolores, enfermedades, tristeza, tantos procesos, porque hay gente que vive vidas, hermano, rodeadas de tragedias, rodeadas de dolor. Hoy se muere uno, el otro se muere después, y esto y aquello, y la crisis esta y el problema aquel, y las dolencias y el sufrimiento y la enfermedad y el achaque y toda la realidad que vive la gente. Dios nos promete que con esa vida resucitada vamos a experimentar
liberación, con cuerpos totalmente perfectos. Alabado sea el nombre de Jesús. Como nos creó el Señor en el huerto del Edén. Adán era, levante su mano, Adán era plenamente sano. Adán era plenamente feliz. Adán era plenamente perfecto. Adán era plenamente bendecido. Adán era plenamente próspero. Adán era plenamente conectado con el Padre Creador. Adán tenía totalmente su vida llena del Espíritu Santo. Adán era plenamente bendecido. Adán era pleno. Todo eso el Rey de Gloria promete restaurarlo cuando nos levante con Él. Juntamente con Él viviremos en plenitud de vida para la gloria de su nombre. Aplaude al Rey de Gloria en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué bello es nuestro Dios! ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Y una cosa tremenda para terminar es que la soberanía de Dios, revelada a través de la resurrección de Jesucristo, nos enseña que el Señor juzgará al mundo con justicia. El mundo será juzgado con justicia. Hechos 17, Pablo, verso 30 al 31, o quien esté allí en pantalla. Mire lo que dice. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Nadie, absolutamente nadie puede negar que Cristo resucitó. Veía un documental que no puedo decir que me impactó porque no me impactó, pero es interesante. Los cuerpos de algunos santos que han sido preservados de la descomposición. Fueron gente que murieron hace muchos años. Por ejemplo, el Papa Pío, yo no sé cuánto, uno de los papas, el hombre murió, lo metieron en una urna. Cuando lo fueron a exhumar, lo encontraron que su cuerpo estaba totalmente preservado. Su cuerpo no estaba descompuesto. Lo metieron en una basílica y allí está el cadáver del tipo, preservado. Pero está su cadáver. El asunto es que esta es su alma. Porque ese cuerpo que está allí se va a convertir en polvo. Y con ese cuerpo Dios no va a revestir al ser espiritual que Él va a resucitar cuando Él venga. Porque esto va al polvo. Esto va al polvo. Así que estate preocupando por esos cauchos y deja la mortificación. Amén. Ámese, cuídese. Amén. Alargue los días de su vida en la tierra con prudencia, con sabiduría, con inteligencia espiritual, pero deje el afán. Amén. Porque usted cuando vaya a morir, bueno, ahorita la moda es cremar. Bueno, entonces usted, amén. Usted se va a quemar como un fosforito, como un palito de madera. Gloria a Dios. Pero hay promesa
de Dios, de que Él a sus hijos los librará del juicio eterno. Seremos resucitados para comparecer ante el tribunal de Cristo, dar evidencia, pero iremos entonces a un lugar llamado el cielo para adorarle a Él por toda la eternidad. Por gracia, no por obras. Póngase de pie en esta mañana.